¿Estás listo? Estoy listo. Pues al ataque. Muchas gracias, Pepe, por tu tiempo. ¿Dónde estás y desde dónde nos recibes? Pues estoy en Barcelona y bueno, tengo la suerte de vivir en el mismo edificio que están las oficinas, entonces para estar un poco más tranquilo me he bajado a casa, pero bueno, estoy a un piso de todas las oficinas de Thinking, así que bueno, todo queda en casa, nunca mejor dicho. ¿Qué fue antes, la preocupación por el planeta o el espíritu emprendedor? ¿O fueron de la mano? Es decir, ¿eras una persona que siempre llevaba ya de peque sus proyectos y sus cositas? ¿O eras súper preocupado por el planeta? ¿O esto se encontraba y coexistía? Pues nunca me he hecho esta pregunta, pero es verdad que no, yo siempre el espíritu emprendedor, la desobediencia, el inconformismo y un poco el yo me lo guiso, yo me lo como, esto desde nacimiento. La parte más de conciencia por las personas y el planeta, en cuanto empecé a ser un poco ya más un hombre adulto, pero que eso ya me planta en los 22, 23 años, así que te diría que antes ya era de nacimiento un poco el espíritu bueno, de cambio y de emprendeduría sí, un poco esa motivación siempre de hacerme lo mío, pero luego ya muy pronto toda la parte, yo pienso que estudié ya sociología, luego estudié ciencias botánicas, luego ya, o sea que eh, ya me venía un poco, luego tengo un primo mayor muy activista que en ese momento ha dado muchísimas conversaciones, ya muy pronto se me empezó a abrir la cabeza para ahí, ya no sé si era solo, si era con conversaciones con gente más mayor que yo a la que admiraba, y al final, bueno, pues la formación de una persona va por ahí, tampoco Bueno, al final es tienes cuando mucho todo más. se cruza. Hablaremos de diferentes cosas, pero empezando por el final, estamos en momento de emergencia, estamos en momento de actuar en cuanto al planeta, estamos en momento de ser agentes de cambio y tomar las riendas. Es decir, alguien que lleva tanto tiempo y luego contextualizamos Mu desde el 2008 con ese otro nombre, 2007, y a una Mm. marca con fibras naturales, siempre poniendo cabeza a la sostenibilidad, entendida de manera correcta, que muchas veces vemos tantos washings. También estuviste como innovación en Natura, con Sibila, o sea, llevas muchos años dentro de la sostenibilidad en moda y sostenibilidad en otros aspectos que luego abrimos, pero a día de hoy, tantos años después, eres de estas miradas optimistas que considera, vamos bien, las cosas han mejorado cuando yo empecé, estamos muy mal y cada vez somos más elefantes en una cacharrería. Es decir, ¿cómo ves el 2024? A ver, yo soy más optimista ahora que antes, aunque reconozco que estamos peor ahora que antes. Entonces, con esto quiero decir, antes, yo también hablo un poco de mí, no Claro, tanto ya claro, del claro, por proyecto, o sea supuesto. que yo era una persona de joven mucho más enfadada con el mundo y mucho más dramática, lo cual también reconozco que fue uno de los motores para ser quien soy ahora. Ahora soy una persona bastante más calmada, no diría que conformista, pero sí que tiene mucha más información, y dentro de que estamos mucho peor que cuando yo era más dramático, eh, tengo información y sentimientos y veo cosas que me permiten pensar en un despertar mucho más cercano, sobre todo de la gente, no de los sistemas aún, ¿no? Entonces veo al individuo mucho más capacitado, y en cambio veo a la sociedad mucho más incapacitada. Entonces, bueno, tengo un tema ahí que creo que es un debate y una conversación de más de media hora, solo en sí misma, ¿no? No sé si te resumo un poco mi El otro día, sensación. en la última conversación que justo se ha publicado hoy con Munir Hashemi, un escritor premio total, bueno, tiene un libro que se llama Cosas Vivas, que te recomiendo. Al final hablaba un poco de lo mismo, ¿no? Creo en las personas, pero creo que las personas y la calle y la sociedad están en diferentes líneas aéreas, ¿no? Y en diferentes Sí.
momentos. Hablabas de personas y tu formación es como muy interesante porque es sociología, personas, sus relaciones, el alrededor, pero luego también vienes de, ¿no?, de botánica, de especies, de plantas. Esto que ahora se habla tanto de entender el planeta como todos uno, ¿no? Preocuparse, esta mirada desde la especie, multiespecie. Claro, tú ya lo llevas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo alguien de sociología entra a botánica y qué veías ahí y qué te lleva hoy porque creo que tiene mucho que ver con tus proyectos actuales? Al final ha ido todo como encajando en un puzzle. Yo siempre he sido una persona más bien intuitiva y no tan planificadora. Entonces, sí que sociología, pues te lo digo, siempre he sido muy, muy curioso. El hecho de que mi primo mayor, de que éramos muy amigos, 5 o 6 años mayor que yo le admiraba bastante. Estaba en un momento en el que también mi vida giraba mucho en torno al deporte y, bueno, todo lo profesional que podía ser el deporte que yo hacía. Entonces, también mi tiempo estaba un poco despistado. Sí que quería tener una salida grande y sobre todo seguir culturizándome, ya que no tenía muy, muy claro pues que quería ser médico o quería ser algo como o abogado o algo muy concreto, ¿no? Entonces, ya te digo, en ese momento mi primo y las charlas políticos sociales con él y demás, pues me abrieron una posibilidad ahí. Disfruté mucho la carrera, sabiendo siempre que no sería sociólogo de profesión, pero bueno, ahí estaba, el deporte me ocupaba mucha vida. Y luego, a partir de ahí, el mundo de las plantas y demás, a través de una pareja mía de momento que pues era... bueno, landscape design, ¿no? Era paisajista bueno, acabas empezando a entrar, estudio en Londres, entonces empiezas ahí a meterte y acabas cogiendo mucho interés y yo lo empecé a estudiar, perdona, No pasa nada. lo empecé a estudiar como interés, aparte ya trabajaba. Entonces ya estaba en Natura, ya empezaba a trabajar y lo empecé a estudiar todo, bueno, pues fuera de horario y luego al final lo que resultó es que pude juntar pues esas dos partes y yo empecé en esto del textil interesándome muchísimo por el cultivo del algodón orgánico y me fui a Perú a buscar algodón. En realidad yo quería traficar con fibra de algodón orgánico de proyectos familiares. No, y luego acabé en esto y si así quieres nos seguimos evolucionando. Era donde quería llegar, en qué momento entraba la moda. Brutal esta puerta de entrada de ser dealer de algodón orgánico para... Pero claro, de repente entras en otro mundo que es la moda con otras reglas, con otros formatos, con otras maneras de hacer. Encima hace 2000, bueno, no sé, principios de los 2000 muy diferentes a las actuales, con mucha menos conciencia. Entonces, ¿qué te encuentras cuando entras a la moda y esta ímpetu, estas conversaciones que tenías con tu primo, esta formación, que es como, wow, esto es A muy ver, diferente, ¿qué puedes hacer? ¿No? yo siempre tenía un sentimiento de culpabilidad porque siempre, paralelamente a todo lo que te explico, he sido una persona como muy estética y la moda siempre me había gustado y me gustan las prendas y evidentemente tengo por mis otras creencias y mi otra manera de ver el mundo, tengo un freno importante ético en el modo en el que consumo, pero no puedo negar que siempre me ha gustado mucho la estética, me ha gustado mucho la moda como manera de expresión. He admirado siempre las formas, a los grandes diseñadores, los buenos de verdad, y por la parte más creativa. Me encantan los tejidos. Entonces, eso era una cosa que yo tenía ahí y no me había permitido nunca entrar en el mundo de la moda porque me parecía, pues bueno, lo que nos puede parecerle a mucha gente, ¿no? Un mundo de brilli brilli en la que el 80% de las cosas son mentira, que provoca un consumo masivo, descontrolado, que ataca muy, muy bien yo diría, una de las partes más bajas del ser humano en cuanto a cuando está mal, la manera en la que se consume moda, aprovechándose de estados de bajeza de conciencia y de poca plenitud personal. Entonces, bueno, la moda es ese consumo un tanto de impulso absoluto, que encima cambia cada 2 por 3, que encima nada sirve, que encima todo te descarta socialmente si no estás en tal. Bueno, cumple una serie de cosas que a mí no me permitía entrar a una de las cosas que eran también mis pasiones.
Y de repente ahí encontré un poco como el puzzle en el que pensaba, pero así igual sí, ¿no? Así sí que igual podría participar y tampoco existía, ¿no? Estamos hablando de 2007, que hablar de ética y de sostenibilidad en el mundo de la moda, pues no existía. O sea, ahora mismo parece como todo muy de cajón, pero éramos un grito en el desierto, digo en plural porque Sí. me encontré a gente por el camino, ¿no? Y era, bueno, novedoso juntar oye, hacer cosas bonitas, pero de esta manera se puede hacer, porque veo cosas no bonitas que se hacen, que los proyectos son muy buenos, y veo cosas bonitas que no me atrevo ni a mirarlas, ¿no? Pero porque que no vaya a ser que me gusten. Entonces, ahí nació un poco y empecé a intentar, por volver a lo de antes, intentar vender fibra desde la inocencia absoluta. Luego descubres que hay un mercado del algodón, que hay bueno, hay bolsa del algodón, es un lobby mundial enorme. Bueno, la posibilidad de vender y de traficar con fibra ecológica o regenerativa era, bueno, imposible, y empecé a ver cómo ese algodón se podía transformar en un producto en el que sí que pudiera tener mi oportunidad, ¿no? Entonces, hilatura tampoco, tejido tampoco, vas desarrollando el algodón y piensas, bueno, camisetas, que no requiere muchísimo tampoco diseño y que además en esa época era una plataforma de comunicación, ¿no? Era el momento de las camisetas con mensaje, entonces como que se juntó un poquito todo, ¿no? Decir, oye, quiero decir un montón de cosas, esto es una plataforma, es moda, puedo hacer algo chulo y estético, pero a la vez dinamitando un poco con un mensaje subliminal de cómo hacer las cosas. Y al principio fue desde el enfado, el juicio, hasta los mensajes y la comunicación de la marca, que eso era Intrépidamo, y poco a poco con mi evolución personal también y darme cuenta que el marketing y la comunicación positiva me beneficiaba muchísimo más, ir evolucionando hacia una marca pues mucho más luminosa, no tan culpabilizadora, y que empezara la gente a encontrar cuando buscara, no tanto porque tampoco puedes reventar a la gente cuando tiene ese ratito de indulgencia, de irse a comprar una prendita y de repente machacarle la vida y decir, hostia, todo lo que estás diciendo es verdad, pero igual, Pero no igual, me no, rayes igual no es mi tanto. momento, no me rayes. Yo también vengo de trabajar, también estoy cansado, también tengo este poco dinero para irme un rato de compras y escampar una mica la boira, como para que ahora estar aquí otra vez volviendo a clase, ¿no? S'ha girat feina, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cuánto sentido tiene el contexto, ¿no? Que esto es algo que se nos olvida mucho, que al final las olas cambian y el agua nunca es la misma, ¿no? En el 2007 las camisetas total eran ese Canva para mensajes. Me lo llevo y más lejos, equipos de fútbol usando la camiseta como Canva, como puede ser el Barça con Rosalía, ¿no? Desde donde te cuentan algo y se saltan como al sponsor, ¿no? Y por otro lado, ese enfado porque era muy natural, ¿no? Hoy en día de hecho, hemos pasado por muchos momentos de comunicación, pero totalmente entendible que era el enfado y que llegues a una conclusión como que hay que hablar de otros códigos. Que no sé si a tu parecer te parece que en la moda esto ha pasado mucho, en la moda sostenible, hasta que habéis aparecido Thinking Moo y otros proyectos hablabas de lo luminoso, ¿no? Hablar desde otros códigos porque parece que teníamos que ser chirucas, esta estética súper de verde, hablar, ¿no? Lo mismo ha pasado con los espacios a granel o las herbolisterías, ¿no? Que parecía que tenían que mantener unos códigos estéticos y unas hojitas cuando al final puedes hablar de otras maneras mucho más contemporáneas, súper cool y súper relevantes. Hombre, el hecho de que al final la sostenibilidad se haya convertido al coolness ha facilitado muchísimo las cosas, lo cual no desprestigia ni infravalora a los pioneros, pero Por muchísimas veces los pioneros que van de perfectos son el enemigo de lo bueno, y a veces se crean unos guetos y una protección de los que empezaron, que al final acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Es decir, oye, esto se va a abrir, os vais a seguir reuniendo vosotros solos en esa habitación, ¿no? Yo me encontraba muchísimo esto con más joven. Yo me iba a reuniones donde estaba ese gueto de sostenibilidad del que he aprendido muchísimo, pero encontraba, bueno, un enfado y una incapacidad de abrirse y de querer proteger algo. Decir, pero digo, es que, oye, ¿qué hay de malo de que algún día Zara, hipotéticamente, eso es imposible, pero hipotéticamente fuera sostenible? Digo, o sea, es que son los que llegan a más gente, los que comunican más, los que podemos, y he puesto ya el peor de los ejemplos, ¿no? Pero es decir, no, esto no podemos darles esta oportunidad. Pero bueno, ¿qué oportunidad? Pero si es que al final de lo que se trata es de cambiar a la sociedad, no se trata de cambiar los que ya tenemos eso en la cabeza y sabemos claro, ¿no?
Que esto Entonces, es claro, el hecho de que la sostenibilidad, los vinos naturales, la cerveza artesana, la moda sostenible, las cosas a granel, lo ecológico, empieza a atraer a un público mucho más hype, líder de audiencias, pioneros en su escala social, pues al final para mí dirás, oye, esto es moda. ¿Y qué? ¿Y qué si es la punta de la pirámide y la va a bajar hacia abajo y cada vez la gente va a querer, porque necesitamos referentes, imitar, porque lo hacemos desde que nacemos, pues da igual, pues si puestos a imitar, imitemos a estos. O sea, entonces, no. totalmente de acuerdo, pero más que igual la pirámide, muchas veces todo, bueno, ¿no? Suele empezar en la calle, es como que la calle la coja, que la vea, que sienta ese coolness y que la sostenibilidad y estas puertas de entradas no van reñidas. Luego sí que estas mentalidades más normativas o a veces ancladas en otros códigos que el contexto, las olas del momento les cuestan de ver, hace que se encierre mucho, ¿no? Esto pasa con muchos proyectos y pasa mucho en estos encuentros muy verticales de industrias donde al final son las mismas caras y claro que acaban enfadados porque son los mismos enfadándose todo el rato, ¿no? Entonces es como muy necesario abrir y saltar a otras audiencias. También había esa parte, siempre la crítica interna de, bueno, es que tal, el mercado está muy fuera, el tal. A veces apoyado en una superioridad moral, te sientes Amparado. amparado por un nivel de exigencia en otros aspectos que también es indispensable. Es Total. decir, mi conversación siempre era, a ver, tu marca, más allá que sea sostenible, ¿se puede comparar en calidad, en servicio, en atención y tal con esta otra? Pues no te quejes. Porque si tú quieres ser esto, simplemente es una dificultad más añadida, pero no te exime de una Exacto. profesionalidad y de un nivel de exigencia en las Tener otras cosas que la gente necesita y quiere y compra y consume al nivel de las marcas que estás criticando. Eso no te lo pide nadie. Lo que además tú le quieres dar un giro en cuanto a todos estos otros ingredientes, eso me parece increíble, pero que sepas que entras en un mundo todavía más exigente, no menos exigente. No te van a comprar porque eres bueno. Exacto. ¿Sabes? Bueno, y al final, como te dices, si tu web es fea, con cariño y amor, o no funciona, o el envío tarda 3 semanas, chao, bye, por más que seas. Antes de entrar en qué momento está Thinking Mo ahora con esta tienda maravillosa en Ramblas de Color que nos ilumina, hay que ser radical. Hablabas de esta historia de indulgencia, ¿no? Cuando vas a comprar en moda, hay que ser radical, es decir, el otro día hablábamos con Charo Izquierdo, que tiene este libro maravilloso, Revolución, exdirectora de tantas cosas, periodista increíble, y ella nos decía que, bueno, pues que hay que empezar a ser radical, ¿no? ¿Tú crees que hay que ser radical? Es decir, esto ya no compro, esto ya no hago, o oscilamos y tengo momentos donde, bueno, mira, intento hacerlo así de bien, pero hoy es como, ¿no? El día que a nivel comida me dejo llevar y como pizza y cerveza. A nivel moda hay que ser radical y hemos de empezar a poner frenos y esto pasa por aquí, o ¿cómo lo ves? Veo que ahora es más fácil que nunca ser radical. Hay oferta, proyectos e iniciativas suficientes como para ser radical, evidentemente. Todo empieza por una transformación personal interior y a partir de ahí, no sé, es como, pues no sé, pues como dejar de fumar o como cualquier otra cosa. Para mí hay un momento que el día que dejas de tomar azúcar o dejas de fumar, pues ya lo has hecho, ¿no? Y no viene, la fuerza no te viene por una decisión, tal, te viene por haber interiorizado una manera de entender las cosas y por lo tanto tú mismo, posiblemente el boomerang de ponerte El un día karma, las... el boomerang de karma. Y volver un día a ponerte las botas en el Zara, no es que solo un día como un drogadicto ahí metido y de repente irte con un gasto y no sé cuántas bolsas, pues a lo mejor, bueno, pues eso, llegarás a tu casa y si realmente tienes interiorizado esa decisión en cuanto a tu modelo de consumo, pues seguramente se te va a girar en contra. Entonces, si la pregunta es en cuanto a cómo consumimos, se tiene que ser radical, para mí es sí. En cuanto a cuánto consumimos, me parece que aún estamos lejos. Pero en cuanto a cómo lo hacemos y con quién apostamos y a quién le damos nuestro precioso dinero que tanto nos ha costado ganar de manera justa, me parece que es suficientemente importante para dedicarle un tiempo de decisión de las marcas o las empresas o los proyectos que te acompañan en la creación del mundo que te gustaría ver, ¿no? Bueno, que es esta idea de que tenemos que coger las riendas de lo que queremos que pase. ¿Y qué papel juega aquí Thinking Moon? ¿No?
también súper pioneros en materiales, en fibras, en trazabilidad, en explicar, en contar, ¿no? Yo creo, bueno, no sé, que si fuera teníamos Everlane, que más o menos es de la misma época y que también fue un disruptor, player digital, como estas nuevas maneras de hacer. Yo creo que aquí en España, sin duda, sois Thinking Moo. Claro, mi gran duda es cómo se hace en moda cuando ya llevas tanto tiempo, es decir, cómo sigues cabalgando, pero al final hay, bueno, pues hago más colecciones, pero hago un drop, pero voy sacando, no producís, vais por colecciones, porque al final, claro, la moda tiene estas dinámicas, encima se inventan estos hiper hypes, como pueden ser los cores o estas microtendencias para constantemente, es decir, estamos fuera de todo esto y producimos poco y se cuenta, entramos a producir, se puede producir mucho y bien con cabeza, es decir, estas dinámicas que es como ese gran issue, ¿cómo lo entendéis a día de hoy? Nosotros, un objetivo muy importante en la marca es la política de stock cero. Entonces, eso tiene a nivel comercial y a nivel empresarial tiene sus issues, ¿no? Porque evidentemente cuando tu objetivo siempre es el stock cero, pues quiere decir que casi seguro has dejado de vender bastante de algunas cosas, ¿no? Que podrías haber vendido más. Pero como el coste de lo otro no lo podemos soportar ni ética ni a nivel de visión, pues entonces nosotros hacemos muchísima preventa, que es el 80% de nuestra producción, y luego, evidentemente, con los canales propios, pues está ese extra de producción cada vez más afinado, que es un poco una apuesta, ¿no? Pero evidentemente nosotros tenemos 2 grandes colecciones al año, de las cuales un 40% son carryovers o lo que llamamos never out of stock. Sí que tenemos punta de pirámide porque la industria de lo que sería la moda, no de la ropa, de la moda en concreto, la aspiracionalidad y el nicho en el que nosotros nos estamos moviendo a nivel de pricing y de target, nos lo exige y nos lo pide. Pero sí que cada vez hacemos colecciones más constantes, cada vez intentamos... Luego Thinking Moo nunca ha sido una empresa que la propuesta estética haya sido hiper tendenciera, porque tampoco lo entendemos así, y tampoco entendemos como, bueno, pues que un corte el año que viene no se puede usar. Entonces sí que circulamos y nos acercamos un poquito a la tendencia, pero no nos metemos hasta, o sea, tiene que ser algo que como mínimo tenga un recorrido largo, ¿no? Claro. Entonces, a nivel de stock ya un poco te he explicado y luego, pues esto en nuestros canales propios sí que es verdad que van a poco, a medida que van creciendo, tanto el digital como las tiendas propias, pues van creando también una dificultad añadida en esa predicción del stock, pero en una empresa como la nuestra que colección tras colección ahora está creciendo tanto, también, si en el caso de que nos parece que nos hemos pasado, de repente estás abriendo nuevas tiendas, nuevos canales, nuevo tal, y al final acaba comiéndose ese stock, ¿no? No sé cómo es aún ese reto cuando eres una empresa mucho más estabilizada, con unos crecimientos de un 5 a un 15% anuales, que entonces de repente pues ya vas un poco, no sé, aparecerán otras dificultades que intentaremos solventarlas. Ahora mismo para nosotros no es un problema, ahora mismo nos presentamos con una marca muy poco pushy en cuanto al consumo, sí como una alternativa a decir, oye, si tanto para gente de moda que la sostenibilidad a lo mejor no le interesa, pero al recibir una prenda nuestra con toda la información que hay en el producto, va a poder a lo mejor empezar a interesarse, a caminar o a preguntarse cosas, porque cada vez embadurnamos más el producto de sostenibilidad y no tanto el mensaje de marca, porque nos parece de sentido común. Como para gente que ya tiene eso interiorizado desde hace muchísimo tiempo y nos encuentra bueno, pues la marca un poco como más high o más aspiracional dentro de la selección de marcas que ella ha decidido, no solo en ropa, sino también en comida o en bebida o en todo, que ha decidido que le acompañan en su vida, ¿no? Y en su modelo de consumo. Bueno, al final es entender la sostenibilidad como apellido y no como puerta básica por la que se entra, ¿no? Es decir, te lo cuento y estoy, pero no es lo primero que subrayo. Entiendo muy rápido cuando decías que el 8%, el 80% hacéis preventa y el 20% canales propios. ¿Este 80% es persona particular, es decir, es D2C o es grandes multimarcas o espacios? Son multimarcas sobre todo y grandes clientes, bueno, repartidos por
Bueno, mismo por todo el mundo. creo que tiene mucho sentido porque al final, ¿no? Este cambio que tú decías, otros agentes dentro de la industria lo hacen de otra manera, el 20% se ha llevado a hacer algo muy orgánico que es abrir tiendas físicas y en real life. Sí. Esto que ahora tantos players digitales, que en nuestro país tenemos muchos, desde vendiendo anillos a vendiendo ropa femenina, han dicho, uy, necesito abrir un espacio físico y a vosotros era, ok, me queda un remanente que lo tengo que vender en mis canales, ¿no? Entiendo que el espacio físico vino de manera orgánica a crear esta experiencia. A ver, el espacio físico para nosotros empezaba a ser vital por varios sentidos. El hecho de haber crecido en wholesale, sobre todo, intentando evitar y con la política del stock cero, que ha sido muy bonito, pero Pero, es verdad que difumina mucho el brand, lo que llamamos el conocimiento de marca, el brand awareness, ¿no? Al final tú eres una marca al lado de otras 10 o 15 más en un multimarca, se difumina muchísimo tu mensaje. Para una marca, para una tienda, tú eres un tipo de marca, para otra elige otro tipo de cosas, de toda la colección que tienes, y al final te crea una especie de esquizofrenia queriendo dejar contento a todo el mundo por cómo te ven los demás, ¿no? Y entonces eso ha sido un ejercicio también de decir, a ver, de hacer un esfuerzo de decir qué somos nosotros, cuál es el entorno ideal en el que nuestro mensaje se puede expresar, darnos nosotros tenemos un sell-out histórico muy, muy bueno en los multimarcas. Es decir, siempre estamos en los primeros en el ranking de marcas vendidas. Pero a pesar de no tener un conocimiento de marca importante a nivel internacional, ¿no? Y bueno, las tiendas vienen a obedecer un poco eso. Primero, autodefinirnos mejor internamente. También esto somos nosotros y lo tenemos ya muy claro ahora que nos vemos con toda nuestra colección junta al fin en un sitio. Luego, crear el entorno que fortaleciera ese mensaje, por cómo estamos haciendo las tiendas, los materiales que utilizamos. Para mí la sostenibilidad se entiende como holísticamente, ¿no? También un poco, ahora la tienda nueva que abrimos va a ser una pasada en ese sentido, en cuanto a mensaje y a lo que se puede explicar de ella y cómo se ha construido y todos los materiales que se han usado y demás. Y bueno, sí, el entorno que favorezca un poco, pues esto, un conocimiento de marca y un universo, ¿no? universo y una envoltura, que a partir de ahí, evidentemente, los otros canales en los que ya te quedas difuminado también agradecen un poco ese recorrido para poder entender mucho más tu marca en su completud, ¿no? Y demás. Entonces, esto en digital es un paso que ya habíamos dado hace tiempo, pero es verdad que te quedas un poco más, bueno, ya sabemos, la materialidad no existe, ¿no? Y en cambio, pues bueno, de las tiendas propias está siendo un viajazo porque realmente estoy como reenamorándome de mi propia marca, ¿no? Porque la estoy viendo otra vez junta, le estoy dando mucho más valor, ya no trabajo solo para lo que quieren otros, es un poco lo que nosotros queremos hacer, analizamos la información directamente, ya Eso. no lo que te viene por diferentes wholesalers que cada uno ve tu marca de una manera y cada uno está en un país y en otro. Tenemos una comunicación muy directa y personalizada con la calle. Y bueno, por ahí va el proyecto ahora, Al ¿no? final, este reenamorarse, igual que antes hacías como las personas a la hora de las pequeñas decisiones, hace que supongo luego te vean mejor, ¿no? Cuando uno se enamora más de uno mismo, el resto te ve mejor. Así que bueno, esperemos que Pues también sí, haga que el wholesaler riegue toda esta data e información sí. y más del equipo tan amable y tan profesional y tan amoroso que tenéis, al menos en la tienda de Rambla Cataluña, que es un amor y que siempre explica y comparte también. Quería acabar abriendo temas así como muy rápido porque no nos da mucho, pero claro, no sé si la moda de repente se queda pequeña, pero entras en otras aventuras, como puede ser vino, como puede ser bioconstrucción, como puede ser... Se te queda pequeño, tienes horas de sobra, te das cuenta que hay que tocar diferentes perfiles, te vienen a buscar para que compartas o de dónde salen esas pasiones infinitas. Hay una inquietud never ending. Hay una parte guay que me gusta de todo esto, que es un poco esa energía y ese todo el rato ver la oportunidad y pensar, es que me interesa todo. Al final el idioma es el mismo. Al final acabas haciendo ropa, acabas haciendo café, acabas haciendo vino, o acabas haciendo cerveza o acabas haciendo pared con bioconcrete, ¿no? Pero para mí es el mensaje un poco de todo, es llevar procesos artesanales sostenibles a un coolness y a un envoltorio, porque ahora está la oportunidad de entenderlos así, ya no como unos hippies que están haciendo tal, ¿no? Entonces, yo creo que soy bueno, o sea,
en esto, básicamente. Es mi mayor talento, diría, vendría a ser en esto, ¿no? En conseguir, no en crear cosas de la nada, sino en detectar cosas que están funcionando y que son una maravilla y que lo está haciendo gente muy sabia y que yo de repente descubro, pongo la atención en esto, le doy un envoltorio y tengo la capacidad como de explicarlo estética y comunicativamente a una audiencia muchísimo más amplia que la que estos colectivos creadores se piensan que pueden llegar. Entonces, cuando me interesa, soy como un vortex, cuando me interesa a mí, que de repente un día se me despierta, o sea, eso ya existía, pero cuando me interesa a mí me doy cuenta de que de repente es un punto de inflexión en el que puede empezar a interesarle a mucha más gente si se explica bien, ¿no? Entonces, eso es un poco como mi vehículo de como Pepe trabajador. Entonces, soy incapaz de ir... Opener, ¿no? Una persona que abre puertas a diferentes universos para abrirlos que no sean tan verticales, ¿no? Al final. Conecto talento del sistema con talento más que está mucho más avanzado de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Yo estoy ahí como en medio, flipando con unos y admirando a otros y de repente un poco como que sé conectar esto y bueno, en ese sentido como que no puedo parar. Mi terapeuta luego me dice que si soy yo, o sea, pues me invita siempre a una vida un poco más relajada y esto lo más pausada. lo tenemos en común, pero hay personas dinamo que al final el movimiento nos trae samba. Quería preguntarte aquí algo que empezábamos hablando de emprendeduría. Claro, muchas veces se dice que el emprendedor o la emprendedora tiene que hacer foco, pero tú eres un ejemplo, ¿no? Bien sea con los vinos o bien sea con este material de bioconstrucción o con Thinking Moo y más la ONG Engano, o sea, muchos otros proyectos. ¿Consideras que es por tu manera de ser? ¿Consideras que unos riegan a los otros? ¿Y cuál es la clave? Entiendo que pasa por equipos y talento independiente, pero con buenos líderes. No sé si en cada proyecto hay líderes y tú sabes tu superpoder. ¿O cómo pasa esto cuando tanto emprendedor dice, no, uno y bien? No, yo creo que he hecho foco, pero a mi manera. O sea, para mí, el foco para mí es el mensaje. El foco para mí es entender holísticamente el mundo en el que yo creo. O sea, creo que más foco imposible, porque los paralelismos que yo veo entre todos mis proyectos, aunque así rápido desde fuera, a lo mejor son más difíciles de ver, yo los veo a tope. Entonces, súper liados. Pero claro, esto es como cada uno del molde, como el molde que esté hecho. Luego, a nivel empresarial y en cuanto a las horas, entiendo la pregunta también desde ese lado, ¿no? En el foco. Es verdad que a veces esta frase de quien mucha abarca, ¿no? Poco, yo, es verdad que para mí es como los niños cuando de pequeños les enseñan 4 idiomas, dices, hostia, a lo mejor no ha sido el que ha aprendido más rápido el primero, ¿no? Y hay otros niños que hablan mejor que él, pero un poco más tarde habla 4. Y entonces, para mí es un poco parecido, he ido haciendo mis pinitos, nunca he tenido la obsesión de hacerme rico, ni viendo amigos, hostia, pues este está inmobiliario, este no sé qué, y digo, joder, ¿cómo le está yendo, no? Y de, hostia, pues yo he ido haciendo mis pinitos y al final, pues, evidentemente, mi empresa más grande y a la que le dedico también más tiempo ha sido Thinking Moo, y ha sido una de las palancas que me ha permitido luego ir invirtiendo en las otras. Pero cuando Thinking Moo no me iba bien, claro, yo tenía una empresa de germinados, tenía una empresa de delivery de comida a domicilio, toda local y ecológica. Me metía en una empresa de papel artesanal con discapacitados que hacíamos How Paper, que también fue precioso el recorrido. Si daban dinero o no, pues muchas no. Pero bueno, Pero, creo que lo has dicho muy claro y me encanta esta idea como trascender para darle vueltas todas, que es como no especializarse en lo que, sino en el foco y en la visión, y luego los hijos son como subcategorías, ¿no? Es decir, o los hijos, las hijas, la familia, el ecosistema, ¿no? Es decir, la visión es muy clara, entiendo traducir, sacar algo muy vertical a otras audiencias, hacerlo con unos códigos que igual no estaban acostumbrados, y bien puede ser ropa, biomateriales, vinos o en otros momentos otras cosas, pero me gusta esta idea de especializarse en el foco, la visión, ¿no? Al final tengo muy claro esto y entiendo que luego habrá algo de metodología, encontrar equipos, ya detectarás, como bien decías, el talento, hombre, claro. a ver, que una empresa te vaya bien, evidentemente lo único que hace es facilitar las cosas, en el sentido que puedes pillar talento, gente mucho más buena que tú en muchísimos pequeños sitios. Ahora con Thinking sí que sigo liderando yo
bueno, sigo siendo un poco el director, ¿no? Pero evidentemente tengo un equipo de 35 personas ya solo en oficinas, más luego los de las tiendas, pues es un gusto para los que hemos empezado 2 amigos haciendo hasta las cajas, pues claro que las cosas van mejor. Luego, pues en el de vino, al final yo hago de Vortex de eso, cuando en realidad el que sabe de vino es uno de mis socios. Con la de bioconstrucción es exactamente lo mismo. Yo descubro una historia, pero luego me pongo en manos de unos arquitectos que se quieren asociar y de repente digo, bueno, tú esto lo vas a llevar porque tú sabes mucho más que yo, ¿no? Claro, claro, pero Entonces, es otro superpoder, ¿no? Dejar espacio a sí. otras personas y tú aportar tu mirada y visión. Entonces, sí, bueno, esto es un poco cada uno un poco el foco. Yo tengo claro que yo no me voy a poner a diseñar. Lo hice en su momento mal, pero sí que puedo un poco conservar, bueno, pues el ADN de lo que hace 14 años se puso una semilla y controlando un poco con mucho más talento que me bombardeen a cosas y decir, por aquí, Sí, exacto. pero sí, es la gente la que ahora mismo lleva el día a día de lo más importante de los diferentes Bueno, proyectos. que eso también es muy importante, saber dar espacio y delegar. Y ahora sí, última pregunta, un poco así más diver, más festival, que es lo que nos faltaba para la ecuación, que es una palabra que no habíamos tocado. Festival, Thinking Moo en La Paloma, de repente, o sea, eso de dónde sale y que busca, ¿no? Que una marca promueva. Yo la primera vez que vi, porque ya lleváis diferentes ediciones y que luego hay Sí. speakers, pero música, pero aprender todo muy contemporáneo, o sea, esta idea y cómo en La Paloma y qué pasa o qué va a pasar o qué germen ahí dentro. Bueno, Thinking siempre ha sido una marca que la relación o la vía de entrada a nivel de propuesta siempre ha sido muy arty, ¿no? Y siempre ha sido, bueno, pues de las artes plásticas, mucho en nuestros prints y en las paletas de colores y demás. Luego también la música, evidentemente, nunca puede faltar. Y entonces, bueno, siempre teníamos un poco la idea de tener bueno, pues un festival de música pequeñito que él solo se está haciendo grande pero sobre todo por la atracción de la gente al concepto, ¿no? Porque no estamos posicionándolo mucho más a la creación musical, no tanto al algoritmo, ¿no? De hoy en día, que tanto al final escuchamos casi lo que nos dicen, y estamos apoyando mucho en la creación musical de cero y en la interpretación de nuevas propuestas sonoras. Y eso a través de, bueno, pues de una biblioteca de sonidos, la más grande que existe ahora mismo, de sonidos de la naturaleza, que en forma de beats, ¿no? con sonidos Earth Legacy, Andrea, y que es una genia. Unas tracks. Y desde ahí, pues bueno, pues son bits de sonido que están en peligro de extinción, que posiblemente dejaremos de oír en unos antes que otros. Y bueno, todo un jaleo de creadores musicales que cada vez participando a tope, que cada vez nos permiten subir la dotación del premio y cada vez entonces hay más calidad, que cada vez hay más presu, que cada vez la sala tiene que ser más grande. Y bueno, este año pues el artista invitado es Niño de Elche, que también es un Otro artistazo. crack, otro crack. Y bueno, y la verdad que como marca que no está haciendo ropa en este caso, pues la verdad que nos lo estamos pasando bomba. Internamente en el equipo hay mucha gente muy de música, por lo tanto la gente lo está disfrutando muchísimo todo el trayecto y evidentemente pues al final da una voz, es una plataforma de comunicación, que hay gente que se la puede gastar ese budget en una pancarta en Plaza Cataluña y nosotros nos lo gastamos en creación musical y en jóvenes artistas que se quieren dar a conocer. Y nosotros, pues creamos un lazo ahí de concienciación, aunque tampoco no estamos tampoco surfeando esa ola de decir el festival sostenible de música. No, esto es un festival con sonidos de naturaleza. Sí que evidentemente pues tenemos que hacer algo diferente porque la marca es diferente y porque para festivales de música al uso, de escuchar las listas más vendidas en Spotify y de repente invitar a esos artistas al fórum, pues ya hay otros. Y nada, sobre todo es esto, es apoyar al creador que aún no está pues consolidado y asociarse muchísimo con las grandes escuelas de música y de composición que hay por Europa, aquí con SMUC, en Alemania, en Francia, y la verdad que, bueno, ya llevamos, aún falta tiempo para cerrar, ya nos han enviado más de 120 temas
Hay una calidad brutal, el jurado este año está acojonado, en plan de, buah, A ver, tío, ¿cómo ¿sabes? lo hacemos? Y Bueno, la pero paloma se va a quedar pequeña, la verdad, Bueno, que pero creo que recoge muy bien toda la conversación. Bueno, agradecerte el tiempo y los aprendizajes, porque es como se abren mil melones. Esto podría ser una maratón, siempre es como sí, fantasías, hacer una maratón de Neverending para poder compartir, pero creo que el festival recoge muy bien el tender puentes, el cruzar públicos y audiencias como una escuela musical que está en Alemania, pero a la vez con Heart Legacy, ¿no? Al final es como... sí. Y todo pivotando alrededor de una visión que creo que es algo como muy importante. Muchas gracias, que toméis mucho ginger y jengibre y cosas así para tener mucha energía. Enhorabuena a todo el equipazo que sois y nos vemos en La Paloma, si no antes. Venga, muchas gracias a ti, me lo he pasado súper bien, es un placer hablar contigo, la verdad, y con gente tan conectada. Así que nada, cuando quieras, Nos encontramos. retomamos esto. Nos vemos en La Paloma y nos pegamos unos bailoteos. Gràcies, moltes Hasta gràcies. pronto. Adéu. Adeu, ens Adéu. veiem.